El juicio de Cristo. Los ángeles, cuando dejaron el cielo, depusieron con tristeza sus resplandecientes coronas. No las podían usar mientras su comandante estuviera sufriendo y tuviera que llevar una corona de espinas. Satanás y sus ángeles estaban muy ocupados en la sala del tribunal, tratando de destruir todo sentimiento humano y toda simpatía hacia Jesús. La misma atmósfera pesada estaba contaminada por su influencia. Los principales sacerdotes y los ancianos estaban inspirados por ellos cuando insultaban y maltrataban a Jesús en una forma sumamente difícil de soportar para la naturaleza humana. El enemigo esperaba que tanta burla y violencia arrancara del Hijo de Dios alguna queja o murmuración, o que manifestara su poder divino y se librara de la multitud y que de esa manera fracasara el plan de salvación. Pedro siguió a su Señor después de la traición. Tenía ansias de ver qué ocurría con Jesús, pero cuando se lo acusó de ser uno de sus discípulos, el temor de perder su propia seguridad lo indujo a declarar que no conocía a ese hombre. Los discípulos se destacaban por la pureza de su lenguaje, y Pedro, para convencer a sus acusadores de que no era uno de los discípulos de Cristo, negó la tercera acusación con maldiciones y juramentos. Jesús, que estaba a cierta distancia de Pedro, le lanzó una mirada llena de pesar y reprobación. Entonces el discípulo recordó las palabras que le había dirigido en el aposento alto, como asimismo sus propias categóricas declaraciones. Aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Había negado a su Señor con maldiciones y juramentos, pero la mirada del Maestro suavizó el corazón de Pedro y lo salvó. Lloró amargamente y se arrepintió de su gran pecado. Se convirtió y entonces estuvo preparado para fortalecer a sus hermanos. En la sala del tribunal. La multitud pedía a gritos la sangre de Jesús. Lo azotaron cruelmente, lo cubrieron con una vieja túnica real color púrpura y ciñeron su sagrada frente con una corona de espinas. Le pusieron una caña en la mano, se inclinaron ante él y para burlarse lo saludaron diciendo: Salve, Rey de los judíos. Juan 19:3. Entonces tomaron la caña que tenía en la mano y le golpearon la cabeza, de modo que las espinas penetraron en sus sienes y la sangre comenzó a correr por su rostro y su barba. A los ángeles les costaba soportar ese espectáculo. Hubieran querido librar a Jesús, pero el ángel comandante lo impidió, diciéndoles que había que pagar un gran rescate por el hombre, pero añadió que sería completo y que provocaría la muerte del que tenía el imperio de la muerte. Jesús sabía que los ángeles estaban presenciando la escena de su humillación. El más débil de entre ellos podría haber conseguido que esa multitud burlona cayera inerme y podría haber librado al Señor. Sabía que si se lo solicitaba a su Padre, los ángeles lo librarían inmediatamente, pero era necesario que soportara la violencia de los hombres para poder llevar a cabo el plan de salvación. El Maestro permaneció manso y humilde delante de la furiosa multitud, mientras cometían con él los abusos más viles. Escupieron su rostro, ese rostro del cual un día querrán ocultarse, que dará luz a la ciudad de Dios y que resplandecerá más que el sol. Cristo no lanzó una mirada de enojo a sus ofensores. Cubrieron su cabeza con una vieja prenda de vestir para impedirle ver, y entonces le abofetearon el rostro mientras clamaban: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Hubo conmoción entre los ángeles. Hubieran rescatado inmediatamente a Jesús, pero el ángel comandante no lo permitió. Algunos de sus discípulos habían recuperado la suficiente confianza como para entrar donde él se hallaba y presenciar el juicio. Esperaban que manifestara su poder divino y se librara de manos de sus enemigos y los castigara por su crueldad hacia él.
Sus esperanzas ascendieron y descendieron según iban sucediéndose las distintas escenas. A veces dudaban y temían haber sido engañados, pero la voz que oyeron en el monte de la transfiguración y la gloria que contemplaron fortaleció su fe de que Él era el Hijo de Dios. Recordaron las escenas de las que habían sido testigos, los milagros que habían visto hacer a Jesús al sanar a los enfermos, abrir los ojos de los ciegos, destapar los oídos de los sordos, reprender y echar los demonios, resucitar a los muertos y hasta calmar el viento y el mar. No podían creer que tuviera que morir. Esperaban que todavía se levantara con poder y que con su voz llena de autoridad dispersara a la multitud sedienta de sangre, como cuando entró en el templo y despidió a los que estaban haciendo un mercado en la casa de Dios. Cuando huyeron de delante de su presencia, como si los persiguiera un grupo de soldados armados. Los discípulos esperaban que Jesús manifestara su poder y convenciera a todos de que Él era el Rey de Israel. La confesión de Judas. Judas se llenó de amargo remordimiento y vergüenza por su infamia al traicionar a Cristo, y cuando observó el maltrato que tuvo que soportar el Salvador, se sintió abrumado. Había amado a Jesús, pero más aún al dinero. No creyó que el Señor permitiera que lo prendieran los hombres que él había conducido. Esperaba que realizara un milagro para librarse de ellos. Pero cuando vio la multitud enfurecida en la sala del tribunal, sedienta de sangre, sintió profundamente su culpa. Y mientras muchos acusaban con vehemencia a Jesús, Judas avanzó impetuosamente en medio de la multitud para confesar que había pecado al traicionar sangre inocente. Ofreció a los sacerdotes el dinero que le habían pagado y les rogó que dejaran libre al Señor, declarando que éste no tenía culpa alguna. Por breves instantes el disgusto y la confusión mantuvieron en silencio a los sacerdotes. No querían que la gente se diera cuenta de que habían contratado a uno de los profesos seguidores de Jesús para que lo traicionara y lo entregara en sus manos. Querían ocultar el hecho de que habían buscado al Señor como si fuera un ladrón y lo habían prendido en secreto. Pero la confesión de Judas y su aspecto macilento y culpable pusieron en evidencia a los sacerdotes delante de la multitud, revelando que habían sido el odio la causa que prendiera al Maestro. Mientras Judas afirmaba en alta voz que Jesús era inocente, los sacerdotes replicaron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Tenían a Cristo en sus manos y estaban decididos a no soltarlo. Judas, abrumado de pesar, arrojó el dinero que ahora despreciaba a los pies de los que habían contratado, e impulsado por la angustia y el horror, salió y se ahorcó. Jesús tenía muchos simpatizantes en el grupo que lo rodeaba, y el hecho de que no respondiera a las numerosas preguntas que se le hacían asombraba a la multitud. Frente al escarnio y la violencia de la turba, ni un gesto, ni una expresión de molestia se dibujaba en sus rasgos. Tenía una actitud digna y compuesta. Los espectadores lo contemplaban maravillados. Comparaban su perfecta forma y su comportamiento firme y digno con la apariencia de los que se habían sentado en juicio contra él, y se decían mutuamente que tenían mucho más la apariencia de un rey que cualquiera de los ángeles, de los dirigentes. No tenía señales de ser criminal. Su mirada era bondadosa, luminosa y libre de temor. Su frente amplia y elevada. Cada rasgo suyo estaba definidamente señalado por la benevolencia y la nobleza. Su paciencia y su tolerancia eran tan poco humanas que muchos temblaron. Aún Herodes y Pilato se sintieron sumamente perturbados frente a su porte noble y divino.